Una alta funcionaria de la Secretaría Jurídica del Ministerio de Cultura tiene antecedentes judiciales por haberse apropiado de dineros públicos de la alcaldía de Ibagué cuando ejercía un cargo similar. Ella dice que ya pagó sus deudas. La abogada Diana Molano Franco, coordinadora de defensa judicial del Ministerio de Cultura, que se encarga de defender sus litigios en distintas instancias, fue la misma que, siendo secretaria jurídica de la alcaldía de Ibagué, Tolima, fue sancionada por apropiarse ilegalmente de recursos públicos. Según la investigación, de hace una década, Molano Franco abrió en esa época, sin autorización de la alcaldía, una cuenta de ahorros institucional que manejó y utilizó como propia. Retiraba dinero para sus gastos personales. Allí debía recibir dineros de procesos judiciales que manejaba en la Secretaría a su cargo. Justificando su conducta, reprochó la Procuraduría, dijo que padecía un trastorno mental. La Procuraduría determinó que la exfuncionaria no solo no tuvo un trastorno mental, sino que era responsable del delito de peculado por apropiación. La Procuraduría afirmó que la abogada, contrario a lo que decía, tenía pleno conocimiento de su conducta cuando se apropió de los recursos públicos. En el proceso penal por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento, en 2014, medios locales informaron que un juez de Ibagué le otorgó un principio de oportunidad y posteriormente el proceso fue archivado. Molano Franco fue sancionada por 10 años para ejercer cargos públicos y ya cumplió la pena. Por eso pudo ser contratada. Según reportó en Función Pública, hasta 2016 estuvo vinculada con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, como directora de Desarrollo Humano. Entre los años 1997 y 2003 fue juez de la República. Consultada la abogada Diana Molano Franco por Noticias 1, dijo que tiene derecho al trabajo, que ya pagó una sanción injusta que la ha perseguido por mucho tiempo y que ahora es una funcionaria de confianza de la ministra de Cultura. El presidente electo Gustavo Petro anunció hoy en su cuenta de Twitter el nombre de su tercer ministro, la dramaturga Patricia Ariza, como titular de la cartera de Cultura. Eduardo López Juque. Mónica, ella, el canciller Álvaro Leiva y el ministro de Hacienda José Antonio Campo son figuras de reconocida trayectoria en sus especialidades. A cuentagotas y en su cuenta de Twitter, el presidente electo Gustavo Petro está revelando quiénes lo acompañarán en el gabinete en el inicio de su mandato. A diferencia de 2018, cuando los seleccionados por Iván Duque, como Carmen Vázquez, no le decían nada al mundo de la cultura. Alberto Carrasquilla generaba dudas por sus líos con los bonos de agua y Carlos Holmes Trujillo, a quien lo criticaban por el giro político de 180 grados del liberalismo hasta el uribismo. Petro se está rodeando de personajes experimentados y con trayectoria internacional. Como un universo. La santanderiana Patricia Ariza, cofundadora del Teatro de la Candelaria, junto con Santiago García, y fundadora y presidenta de la Corporación Colombiana de Teatro, ha sido activista por la paz y promotora de la cultura por la reconciliación. Graduada en la Escuela de Bellas Artes de la Nacional y con doctorado honoris causa del Instituto Superior de Artes de Cuba, Ariza es una de las figuras más respetadas en el mundo de las artes escénicas, galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos y merecedora de decenas de reconocimientos internacionales. Ella fue anunciada hoy por Petro como su ministra de Cultura. Economista de la Universidad de Notre Dame y doctorado en Economía de la Universidad de Yale, José Antonio Campo es el ministro de Hacienda designado por el presidente Gustavo Petro. Caleño próximo a cumplir 70 años, Ocampo se ha desempeñado como ministro de Agricultura, ministro de Hacienda y director de Planeación Nacional, además de codirector del Banco de la República. En el ámbito internacional, es uno de los economistas más respetados, destacando su trabajo como secretario ejecutivo de la CEPAL y secretario adjunto para asuntos económicos y sociales de la ONU. Ocampo es profesor permanente de la Escuela de Economía de la Universidad de Columbia.
Bien, hay expectativas del otro lado. Concejal, diputado, representante a la Cámara, senador, ministro en el gobierno de Belisario Betancur y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Es el recorrido político de Álvaro Leiva Durán, nuevo canciller colombiano, hijo del dirigente conservador y varias veces candidato presidencial, Jorge Leiva Urdaneta. Señalado como un conservador rebelde, Leiva ha dedicado gran parte de su vida política a buscar espacios de diálogo con los grupos guerrilleros desde 1984, lo que le ha valido señalamientos de la extrema derecha. La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá renunció luego de que la revista Cambio publicara la entrevista a un empresario en la que este asegura haberla sobornado con más de 1.000 millones de pesos. Pero eso no es solamente ellos. La revista Cambio reveló hoy una entrevista con un empresario que asegura que sobornó a la directora de la Unidad de Servicios Públicos de Bogotá, Amanda Camacho, pagándole la suma de 1.050 millones de pesos a ella y 450 millones más para entregarles a sus otros funcionarios. No tiene razón. Estos y la directora Camacho decidían a cuál consorcio le adjudicarían un contrato de 41.000 millones de pesos para el manejo parcial de los cementerios públicos de la ciudad. 1.500 millones en total. ¿En qué se utilizó? Esa plata se utilizó en pagar los sobornos a los funcionarios que asignaron el contrato. La plata que se destinó para la directora de la UAS fueron 1.050 millones de pesos. El contratista Sergio Venegas fue director comercial del consorcio Jardines de Luz y Paz y decidió contar el soborno en que incurrió, según él, porque entró, al parecer, en desacuerdos con sus otros socios. Como si fuera basura. El empresario Venegas, confesando el delito de cohecho en que incurrió cuando le habría entregado el soborno a la directora de la UAS, fue preciso en cuanto al sitio en que se habría reunido con la supuesta sobornada. En el Hotel Tequendama, en la cafetería de Loma, en el segundo piso. ¿Cuándo? Eso fue alrededor de un mes antes de que se asignara el contrato y se ejecutara. ¿Asistió personalmente ella o un delegado de ella? Asistió personalmente la directora de la UAS. La directora Amanda Camacho fue consultada por el periodista Iván Serrano de la revista Cambio sobre la denuncia. A mí me pueden juzgar todo en mi vida, todo, porque soy orgullosa de ser la mujer que soy. La mujer trabajadora y seria que soy. La funcionaria renunció irrevocablemente esta tarde a su cargo en carta enviada a la alcaldesa Claudia López, en la que asegura que es inocente y que había denunciado hechos de corrupción del consorcio del que hizo parte el empresario Venegas. Alcaldesa, mi equipo directivo y asesor y yo misma no podemos más que decirte que somos no solo inocentes, sino denunciantes, que somos nosotros quienes hemos puesto en la discusión pública estos presuntos hechos de corrupción. Este es un facsímil de la denuncia interpuesta por el subdirector jurídico de la UAS en la Fiscalía en contra de la concesionaria Jardines de Luz y Paz el pasado 15 de noviembre de 2022 por la comisión de los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y otros. Esta noche la alcaldesa Claudia López designó como director encargado de la UAS al subsecretario de Hábitat, Javier Vaquero.